Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Cursos, el programa televisivo del Centro de Estudios Superiores Universitarios, CESU, de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad está con nosotros el ingeniero Saúl Escalera Vázquez, doctor en Ingeniería Química y profesor emérito de la Universidad Mayor de San Simón. Doctor Escalera, muy buenas noches y gracias por estar en el programa. Muy buenas noches, amigo Silvano. Realmente estoy muy contento de que la universidad, es decir, el canal universitario, me dé un espacio para poder conversar contigo y obviamente con los televidentes, informar a ellos cómo podemos nosotros pasar de un país subdesarrollado a un país desarrollado. Muy bien. Con el doctor Escalera, en esta oportunidad, vamos a conversar de desarrollo desde la perspectiva socioeconómica sostenible. Aclararemos dentro de un rato esta terminología. Contando con su apoyo incondicional, doctor Escalera, y particularmente con su sentido de compromiso con el país, tengo el interés y la intención de abrir un ciclo de conversación, de programas dedicados al tema del desarrollo. Pareciera que de desarrollo se habla mucho, pero se avanza poco. Así que esa es mi intención a partir de esta noche, donde vamos a hablar de desarrollo desde un contexto más general y aterrizar de a poco a través de diferentes programas a aspectos más puntuales, más precisos, que hacen, por ejemplo, la dinámica para lo que acaba de decir el doctor Escalera, para llevarnos a condiciones de vida mejores, porque la finalidad del desarrollo es esa. Pero vayamos por partes. Doctor Escalera, todo país en el mundo anhela encontrar caminos y encararlos para llevar a sus pobladores a conocer beneficios, a mejorar sus condiciones de vida. Bolivia no tiene que ser la excepción. Y ahora, debido a ciertas precariedades presentes en nuestro mundo, los términos del desarrollo han cambiado. Hoy se habla de desarrollo socioeconómico sostenible. ¿A qué se refiere, doctor? Bueno, debemos recordar que el año 2015 se desarrolla la cumbre de la ONU, ¿no es cierto? Y tratan exclusivamente el desarrollo de los países subdesarrollados para más o menos tener las condiciones de ir más adelante y ser un país más desarrollado. Por lo tanto, y ahí entonces describen, aprueban más que nada, una agenda mundial de desarrollo sostenible de 17 puntos. Y estos puntos son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el primer punto dice poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria. El segundo punto dice promover el bienestar para todos y todas las edades. Tercero, garantizar una educación de calidad y equitativa para oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 4, alcanzar la igualdad entre los géneros, entre mujeres y hombres. ¿No es cierto? Luego, 5, garantizar la disponibilidad de la gestión sostenible de agua. El 7, fomentar el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 8, desarrollar infraestructuras resilientes, o sea, soportar perturbaciones. 9, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10, reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 11, conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles. 12, garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 13, tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14, fomentar la conservación y utilización de forma sostenible de océanos, mares, recursos marinos, etc. 15, proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres. Entonces, por ejemplo, manejar sosteniblemente los bosques, combatir la desertificación y revertir la degradación de la tierra.
16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Y 17, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces para fortalecer los medios de ejecución y reavivar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 17 objetivos muy ambiciosos. Y todos los firmantes de la ONU, incluyendo Bolivia, estaban de acuerdo con esto. Por lo tanto, deberían basarse en esto para hacer sus planes de desarrollo. Silvana. Usted lo dice, digamos así, por eso se enfoca el desarrollo desde una visión, por un lado, socioeconómica y por otro lado, la sostenibilidad. Perfecto. Exactamente. Pero Bolivia, ¿considera usted que sigue siendo considerada un país en vía de desarrollo? ¿Por qué? Bueno, yo he hecho un análisis sobre la pregunta y debo decir lo siguiente, porque desde el tiempo de la colonia, los recursos naturales de Bolivia siempre han sido explotados para su exportación como materia prima semi-elaborada. Por ejemplo, tenemos la plata, en los tiempos inclusive de la colonia, ¿no es cierto? No fundían la plata acá, lo llevaban a España y ahí hacían la fundición, o lo llevaban al Perú o a México, una de las dos cosas. Luego viene la era del estaño. La fundición de estaño ha venido después de unos 30 años después de la nacionalización de la minería y metalurgia en Bolivia. Luego el fierro, hasta ahora no desarrollamos mutún y estamos importando clavos, alambres y todo de Brasil, y teniendo el mutún, que es el reservorio de mineral de fierro segundo más importante de Sudamérica después de César dos Carayas, que está en Brasil. Y recién se ha firmado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Siempre hemos exportado materia prima semi-elaborada. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la plata, plomo y zinc de San Cristóbal. No están fundiendo la plata y el zinc acá en Bolivia, a pesar de que se tiene una fundición de Carachipampa que hasta ahora no funciona. Y el gobierno permite que San Cristóbal, que es la propietaria supuestamente, junto con el gobierno boliviano, de toda esa mina que es fabulosa, se asemeja casi, digamos, a lo que Potosí fue, el Cerro de Potosí que fue en sus tiempos. 100 camiones cargados de concentrados se van hasta Arica y la fundición se hace en Asia. En este caso, la Sumitomo, que es japonesa. ¿Qué estamos haciendo? Estamos vendiendo materia prima barata. Lo mismo ocurre con el gas natural. El gas natural que tenemos en superabundante, nuevamente, ¿no es cierto? Porque Bolivia es un país gasífero, no es petrolero. Entonces, le ponemos en el tubo y exportamos a Brasil y a Argentina en lugar de industrializarlo acá. Entonces, todos los gobiernos de turno han aunque tenido se su culpa. empezó, bueno, aunque De eso inicio. vamos a hablar, todavía es un intento de inicio, ¿no? Pero después vamos a contar en próximas oportunidades cómo nosotros habíamos planteado 4 polos de desarrollo de polos petroquímicos. Bueno, entonces, claro que es la manera más fácil de generar recursos económicos, ¿no?, para los gobiernos, para financiar planes de los gobiernos de turno, el exportar materia prima semi-elaborada o barata, que de ninguna manera han sido planes de desarrollo sostenible. Finalmente, este gobierno que tenía todo para hacer, y los planes, y mejor dicho, los estudios estaban hechos con la incorporación, mejor dicho, con los tesistas de San Simón, de Univalle, de UPB, hemos elaborado todos los estudios para industrial del gas natural y nada. Lo mismo hemos elaborado estudios para hacer, digamos, fosforitas de capinota, para hacer plantas de fertilizantes fosforados, tampoco nada. También hemos hecho un estudio para changolla y tampoco nada. Por favor, los estudios están ahí. Solamente falta la voluntad política, porque estos planes de desarrollo sostenible que ellos dicen que tienen solo cubren educación, salud y algunos proyectos carreteros, nada más. Por lo tanto, extractivismo no produce desarrollo.
Bueno, entonces, para un país como Bolivia, que cuenta todavía con inmensos capitales en recursos naturales de toda índole, entonces, ¿cuáles son los retos que deben enfrentar para establecer un proceso hacia el desarrollo? Bueno, si seguimos dependiendo de la voluntad política de un gobierno nacional que está en la paz, y en todos los gobiernos ha sido lo mismo, nunca los departamentos se van a desarrollar. Entonces, lo que se debe hacer es que cada departamento de Bolivia debe elaborar un plan de desarrollo en régimen autónomo, que la autonomía, que la ley de autonomía por fin funcione, porque hasta ahora no funciona, está ahí, digamos, como una ley más, pero las decisiones siempre se las toma en La Paz. Y los gobernadores de cada departamento, incluyendo el nuestro, entonces siempre están esperando que todo les venga, las órdenes les venga de La Paz. Por lo menos el visto bueno. O el visto bueno, por favor, así no se puede desarrollar. Entonces, lo que está faltando es voluntad política, primer elemento. Pensar en los recursos naturales de la región, en este caso de Cochabamba, y elaborar planes de industrializar esos recursos naturales hasta convertir, creando plantas industriales y creando empleo, que es lo más importante también. Porque en cada departamento, especialmente en Cochabamba, la falta de empleo es increíblemente baja, es decir, alta, no hay empleo. Ni para los egresados universitarios o titulados universitarios, que algunos los ven inclusive de taxistas. Por favor. Entonces, en base a esa decisión política, se debe crear también una agencia de desarrollo departamental. En el caso de Cochabamba, ADECO. Y lo digo en el libro también. La Agencia de Desarrollo de Cochabamba como el motor de desarrollo de la región. Para que ADECO, entonces, no solamente estudie los recursos naturales, sino también encargue el desarrollo de tecnologías a las universidades, pero también a la ciudadela de ciencia y tecnología que se ha de crear en Cochabamba. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Para eso se está creando la ciudadela, para liberarnos de las tecnologías importadas. Entonces, la voluntad política del gobernador, de la gobernación, junto con la voluntad política de los industriales privados, la empresa privada es importante, departamental, no las transnacionales, porque ya sabemos cómo operan las transnacionales y bueno, las hemos tenido que echar de Bolivia para que podamos por fin ser los dueños de todo lo que se produce ahí. Y también las universidades, o sea que tiene que haber, digamos, para mí, un esfuerzo compartido, universidad, empresa privada y gobierno departamental. La famosa tríade que se llama. Así funciona en Corea, funciona también en Japón, funciona también en Alemania, en todas partes funciona así, en Estados Unidos igual. ¿No es cierto? Entonces, para eso se necesitan tener también, al mismo tiempo debemos tener crear empresas departamentales. Para mí, las empresas departamentales en Cochabamba, que yo he especificado en el libro, son la empresa departamental de hidrocarburos. Porque, Silvano, no es posible que Bulo Bulo, que está en la provincia de Carrasco de Cochabamba, sea administrada desde Santa Cruz, por favor. Y la Samsung, que ha construido la planta de urea amoníaco, sus oficinas estaban en Santa Cruz. ¿Por qué la gobernación de Cochabamba no exigió que esa empresa se ubique en Cochabamba, como la Gulf Oil se ubicó en Cochabamba en los años 60? Yo no estaba acá, pero he escuchado eso de mi papá, que era contador del boliviano, y me dijo que la Gulf estaba en Cochabamba, y desde acá entonces desarrollaron todo el campo Bulo Bulo, y después fue nacionalizado por Torres. Bueno, entonces, definitivamente la gobernación debería exigir
que cualquier actividad industrial que se desarrolle en un departamento, la empresa o la que administre eso debe estar en Cochabamba. Entonces, hace falta crear una empresa departamental de hidrocarburos en este caso. Lo mismo con minería y metalurgia. Porque si vamos a depender de Comibol, que está en La Paz y está en Oruro, nunca nos vamos a desarrollar. Y es por eso que Changolla, el fierro de Changolla, hasta ahora no se ha desarrollado. A pesar de que ya había planes en los tiempos de Cordeco, estamos hablando de los años 70 y 80, ¿no es cierto? Y nunca pudo hacerlo. Por alguna razón será. Bueno, el asunto es que entonces estas empresas departamentales, lo mismo con agroindustria y lo mismo también con transporte, darían al departamento, ¿no es cierto?, la estabilidad de seguir promoviendo desarrollo a través de nuevas iniciativas de industrializar los recursos naturales de Cochabamba, en este caso. Y cada departamento debería hacer lo mismo. Para eso se necesita tener, entonces, elaborar, porque hasta ahora Cochabamba no tiene un estatuto autonómico. Porque habíamos elaborado nosotros un conjunto de 25 representantes de organizaciones el año 2010 y en enero del 2011 habíamos presentado el libro completo que se llama Estatuto Autonómico de Cochabamba al presidente de la Asamblea Departamental, que era un señor Ivankovich. El señor agarró eso, lo guardó en su gavetera y nunca lo puso a disposición de la gobernación para llamar a un referéndum. Y en su lugar nos llega un librito azul, elaborado por un consultor del gobierno central de La Paz, y sobre eso hemos votado y felizmente hemos votado no. Entonces, es urgente tener un estatuto autonómico departamental. Y todas estas empresas y todo lo demás estaba en ese. Entonces hay que agarrar ese documento, mejorarlo, actualizarlo, porque finalmente desde 2011 hasta ahora son 7 años. Entonces, es importante tener esto para elaborar, para tener, digamos, las bases legales de tomar decisiones autonómicas para la gobernación. Bueno, yo creo que a partir de la voluntad política, las agencias departamentales, la visión de un proyecto común, etcétera, etcétera, también tenemos que construir, creo, la visión de país que queremos y donde cada una de las piezas, llámese departamentos, apunta y aporta a esa visión de país. Eso no podemos, de alguna manera, desengancharnos de un proyecto, digamos, colectivo. Me parece que es importante mínimamente tener un plan que sea general para el país que queremos y finalmente cómo las demás partes puedan contribuir a aquello. Porque pensar en una autonomía absoluta, bueno, genera quizás ciertos conflictos que después, no, esto me pertenece a mí, esto me pertenece a mí, y no se piensa, digamos, como una suerte de propósito superior que es el bienestar del país como tal, el desarrollo del país como tal. Bueno, entonces aquí viene la función que debe también desarrollar el gobierno central. Correcto. ¿No es cierto? Correcto. Que debe ser de una, digamos, las decisiones deben tomarse en forma coordinada con los gobiernos departamentales, de manera que además del desarrollo departamental también creen el desarrollo del país, ¿no es cierto? En ese sentido, entonces, todo debe estar en forma coordinada, se debe trabajar, ¿no? Porque tampoco vamos a decir, como en Estados Unidos los tejanos dicen nosotros y se acaba. Texas es Estados Unidos y el resto ¿qué será? Lo mismo acá, parece que Santa Cruz dice Santa Cruz es bueno y el resto ¿qué será? Eso está mal, obviamente. Para esto entonces necesitamos tener leyes que garanticen esa acción coordinada y que sean elaboradas y promulgadas por el Congreso Nacional, ¿no? De esa manera, como ahí tenemos representantes de cada uno de los departamentos, tanto en senadores como en diputados, entonces ellos deberían tener la visión de un desarrollo, yo diría, coordinado entre todos los departamentos.
que lo que se produzca en Cochabamba no solamente se vende en Cochabamba, sino sirva para abastecer todo Bolivia, ¿no es cierto? Lo mismo, por ejemplo, yo diría, como Cochabamba tiene todas las condiciones para ser el mayor fabricante y abastecedor de fertilizantes, NPK, etcétera, en base al amoníaco, en base a las fosforitas de capinota y también el potasio de Uyuni, entonces crear, es decir, producir para abastecer el mercado nacional superabundantemente y rebajar los precios de los fertilizantes, ¿no? Y crear empleo también para todos. Y un esfuerzo último es la famosa Ciudadela de Ciencia y Tecnología, ¿no? Con eso entonces yo quisiera también elaborar un poco las ideas que tengo sobre la Ciudadela, cómo debería ser organizada, cómo debería ser eso, ¿no? Adelante. Bueno, y está en el libro, está en el último capítulo que tiene que ver justamente con ciencia, tecnología y desarrollo. El año 2014, en septiembre, estamos hablando de hace 4 años, viene don Evo Morales y le ofrece el regalo a Cochabamba de implementar la Ciudadela de Ciencia y Tecnología en Cochabamba. Y promete $100 millones para financiar dicha Ciudadela. Todo el mundo, todos los académicos, investigadores de las universidades estaban felices de la vida. Y comenzamos a organizarnos un poco con, digamos, con el eje que teníamos en la gobernación, que es la Secretaría de Planificación, ¿no? Y elaboramos, entonces, tuvimos reuniones ese año, el 2015 estamos hablando entonces. Ese año entonces, y para ver y para discutir cuál sería la visión de tener una ciudadela, de qué características, con cuántas divisiones, dónde estaría ubicada y todo lo demás. Bueno, yo aproveché la oportunidad para elaborar un documento que se llama Propuesta, ¿no es cierto?, de Ciudadela de Ciencia y Tecnología para Cochabamba. Lo elaboré el 2015 y terminé de hacerlo en noviembre de 2015. Felizmente también lo hice registrar en propiedad intelectual, en el CENAPI. Y ese documento, el 2016, le entregué al gobernador, al señor Iriarte, que es el secretario de Planificación, y aprovechando la venida de García Linera para dar una conferencia en la Universidad Católica en marzo del 2016, se lo entregué en sus manos. Y le dije, esta es una visión de un experto investigador como Saúl Escalera y considérenlo, analícenlo, me hacen saber si está bien o si hay algo que alterar. Yo estoy dispuesto a alterar si es que me dan me satisfacen, digamos, las alteraciones que se proponen, no hay ningún problema. Hasta ahora no tengo ninguna respuesta. Estamos hablando de 2016, 17, 18. 2 años y medio. No tengo respuesta a esa mi propuesta. Pero lo he plasmado en el libro y está acá. Entonces, yo considero que la Ciudadela debería tener 12 divisiones para cubrir la necesidad de crear ciencia y desarrollar tecnología para toda Bolivia, no solo para Cochabamba. Entonces, ahí tenemos divisiones, por ejemplo, del área de salud, hay un hospital de 4º nivel, que solo desarrolla tecnologías médicas, porque un hospital de 4º nivel no acepta pacientes. Y está asociado con una división de farmacología y microbiología para sintetizar drogas contra las enfermedades endémicas en base a los recursos de flora que tenemos abundantes en Bolivia, especialmente en la Amazonía y en el altiplano. Luego también asociada a una división de nanotecnología y robótica, porque los chips son nanotecnología. Y últimamente ya están creando un chip para
controlar el Alzheimer, que lo van a implantar en el cerebro del individuo. Para eso se necesita nanotecnología. Pero también una división de energías renovables para estudiar las energías eólicas, solares, etcétera, etcétera, donde ya se han hecho intentos, inclusive la energía geotérmica de los geysers, ¿no es cierto? Pero también una división de estudios ecológicos, recursos naturales. Seguiremos investigando qué otros recursos naturales tenemos fuera de los ya conocidos. Y eso está asociado a una división de desarrollo de procesos y productos. Aquí vienen los ingenieros, entonces los investigadores, yo diría de corte ingenieril, que pueden crear nuevas tecnologías para sacar provecho de los recursos, de un recurso natural dado. Y además eso asociado con una división de incubadora de empresas, porque en base a una tecnología se puede crear una empresa. En base al desarrollo de tecnología para un recurso natural, se crea una empresa, se crea una industria. Ahí está. Y también tenemos la división de estudios socioeconómicos para que también estudiemos en cada región de cada departamento, o también de toda Bolivia, de cada departamento de Bolivia, ¿no? Para eso entonces es importante dividir en cuadrantes cada región, ¿no? En el caso de Cochabamba, por ejemplo, acá tengo dividido en un total de 18 cuadrantes, y en cada cuadrante hay que enviar investigadores de la ciudadela, un grupo de investigadores que sean, por ejemplo, pueden ser una doctora, un doctor médico para estudiar las condiciones de salud y las enfermedades de una región, de un cuadrante. Luego también un ecólogo para el diagnóstico de flora, fauna y medio ambiente. Y también un sociólogo, ¿no es cierto?, para que estudien las etnias, los saberes, formas de vida y educación que tiene esa región. Y finalmente también un ingeniero para que, haga un diagnóstico de los recursos naturales hídricos, mineros y hidrocarburíferos y todo lo demás. Entonces, y estos son estudiantes de posgrado haciendo su doctorado, porque la ciudadela va a tener una división de formación de recursos humanos a nivel de doctorado. Entonces, porque está firmemente establecido que el experto más barato del mundo es el doctorante, haciendo su tesis. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Escalera. Lamentablemente el tiempo corre, No, pero hay mucho que hablar. Sí. Y usted nos ha dado ya las pautas para un poco emprender este camino que había indicado al comienzo, de un ciclo de programas dedicados al desarrollo a partir de la base que usted nos ha dejado esta noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, el agradecido soy yo, y un saludo muy efusivo y cordial a toda Cochabamba por intermedio de este canal, porque el libro lo he escrito pensando en la patria chica. Yo soy cochabambino. Me he formado en Estados Unidos, he trabajado en el Brasil. 3 años tengo mucha facilidad, ¿no es cierto?, de crear y desarrollar tecnología. Mi experiencia ha sido así, ¿no? Y de esa manera entonces, y modestia aparte, tengo 2 patentes de invención en Estados Unidos, precisamente haber creado nuevas moléculas para la industria metalúrgica. Y todo eso entonces me da la autoridad para poder decir qué es lo que se debe hacer en Cochabamba y también en Bolivia. Muchísimas gracias. Estimados televidentes, esta noche estuvimos con el doctor Saúl Escalera Vázquez. Él nos ha hablado un poco de las bases para un potencial de desarrollo por emprender desde Cochabamba, pero para el bien del país. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.